Después de 3 décadas en algunos casos, 2 en otros, 4 en otros, los pueblos latinoamericanos lograron ponerse de pie. A través de movilizaciones sociales firmes, contundentes, pero también canalizando la expresión a través del voto, a través de la democracia directa, lograron una década ganada, con vaivenes, con dificultades. Hoy eso está puesto en tela de juicio, sobre todo en 2 naciones centrales para la región. Argentina, desde donde emitimos para todo el mundo de habla hispana aquí en ANUR TV, y Brasil, el gran hermano, continente en sí mismo. Tenemos aquí a un especialista en América Latina, Sebastián Salgado, conductor de Continentes, justamente en Hispan TV, canal hermano. ¿Qué tal, Sebastián? Bienvenido. Un gusto volver a estar acá en la Hora de las Pueblas. A ver, ¿se puede hablar de una reposición conservadora, de un avance conservador frente a lo que fue logros populares durante una década? Sí, evidentemente hay un giro político muy notable en toda América Latina. Argentina y Brasil me parece que son 2 países donde había expectativas de una continuidad política y son tal vez 2 de los que más llaman la atención. Es interesante encontrar también, o sea, cuál ha sido el contexto de las votaciones en Argentina. Me parece que se han dado montones de factores que hicieron que ese 1% por el cual ganó el presidente Macri se dieran a través de un contexto muy pero muy especial. O sea, yo creo que sería muy difícil entender, antes de analizar, digamos, los factores que condicionan al gobierno de Macri, que él hubiera ganado, por ejemplo, sin la muerte de Nisman en el medio de la campaña. ¿Sí? En ese sentido, a mí me parece que es importante detenernos un minuto en reflexionar sobre cuáles son los condicionamientos de las democracias occidentales actualmente. Porque evidentemente los países nuestros pueden tener un giro político de 180 grados a partir de campañas de mercadotecnia que cambian el futuro de los pueblos. Bueno, y ahí vamos a entrar en el tema medios también y también Poder Judicial. Pero antes un comentario sobre el tema electivo en la Argentina. Hice bastantes consultas sobre las elecciones de noviembre pasado y todos los que consulté me dijeron, mira, hay una extrañeza, ¿no? ¿Cuál es la extrañeza? El caso Córdoba. La media nacional era entendible, 50 y 50, con un desvío en algunas regiones en favor del PRO, en el norte y en el sur en favor del Frente para la Victoria, pero el 70-30 no nos cierra. Dicho esto por economistas por un lado, pero también por encuestadores, sociólogos y gente que está vinculada con la opinión. Ahora se discute el voto electrónico, ¿no? Hay un voto electrónico propiamente dicho y otro con comprobante gráfico. Habría que prestarle atención al tema formal de las elecciones. Antes, vamos a entrar a la interpretación política de fondo, por supuesto, en un instante, pero el tema de quién cuenta los votos y qué dice a la opinión pública no es un tema menor. Sí, no por nada, o sea, en Argentina hasta ahora ha habido como cierta reticencia al voto electrónico, se han hecho pruebas, pero entendemos que cuando hay un sistema, o sea, tan complejo que de alguna manera puede ser vulnerado, bueno, hasta ahora en Argentina no solamente se sigue con el voto manual, sino con el voto de boleta individual de cada partido político. Eso se supone que ayudaría a un control a través del cual, habiendo la cantidad de fiscales necesarios en las mesas de todo el país, no debería haber demasiadas diferencias entre lo que es el voto real del pueblo y lo que se contabiliza finalmente en las urnas, ¿no? ¿Tenés algún dato sobre la experiencia venezolana en materia de voto electrónico? Mira, en Venezuela hay un sistema que es interesante, que si bien es electrónico, también imprime la boleta al mismo tiempo. Entonces, hasta ahora no ha habido... Claro, parecido al porteño, claro. Experimentó aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se elige el partido, se imprime y después se mete dentro del sobre. Pareciera que eso
da la posibilidad de contrastar y contabilizar los votos también manualmente. Pero a la hora de la hora, donde los medios de comunicación van exigiendo que 5 horas después de las elecciones ya se defina el candidato y van presionando al que supuestamente pierda para que, en nombre de la paz social, reconozca cuál es el candidato vencedor en caso de que las encuestas no lo favorezcan en las primeras horas, hace que esa contabilidad final no se pueda dar y que haya que dar un ganador en esa misma noche. ¿Sí? ¿Cómo volver atrás de algo de eso, no? Sí, sí. Entonces, yo creo que es interesante hacernos un replanteo porque estamos analizando todos, siento, los cambios políticos, pero el surgimiento y la legitimidad que tienen esos cambios políticos, yo creo que tenemos que volver a replanteárnoslo a partir de cómo se dan las elecciones, cuáles son las estrategias de campaña y hasta qué punto algunos grupos de poder están dispuestos a hacer determinadas acciones que cambian la visión de la gente en los momentos antes de las elecciones. Aún después del boca de urna, se debe contabilizar el elemento previo, que es el chantaje sobre los resultados. Yo recuerdo, tanto TN como Infobae como Perfil daban a entender desde Tucumán hacia adelante que si no ganaba la oposición había fraude. Un hecho verdaderamente llamativo. Inclusive largaron una campaña que era Cuida tu voto, ¿no? Donde las personas inferían que en Tucumán había habido fraude y que a partir de allí en la República Argentina, cuando el movimiento nacional y popular en la Argentina suele ganar las elecciones, no es que uno dice, no, claro, lo que pasa es que va a ganar el PTS, entonces hay una dificultad interpretativa. No, aquí hubo un chantaje previo a la elección de noviembre, señalando, si no gana la oposición es porque hubo fraude. Eso hay que tener también en cuenta el rol de los medios. Y pasamos entonces a la interpretación. Sebastián, hablabas del contexto. ¿Y cuál es la incidencia de los medios y de lo que vos has llamado recién mercadotecnia? Bueno, evidentemente, a la hora de presentar un candidato a presidente en América Latina, cada una de las campañas políticas van respondiendo a los mismos ejercicios de mercadotecnia que tiene cualquier otro producto que se compra o que se vende. Claro. ¿Sí? Entonces, eso que hoy parece un tanto burdo de la estrategia de los globos del PRO, por ejemplo, es exactamente la misma estrategia de campaña que usó, como le dicen los peruanos, PPK, Pedro Pablo Kuczynski, el candidato de la ultraderecha, incluso a la derecha de Keiko Fujimori en Perú, y si la ves parece un calco de las campañas del PRO en Argentina, ofreciendo una especie de alegría donde no se dice absolutamente nada de cuáles son las plataformas, claro. Pero que de alguna manera van generando una visión, vamos a decir, positiva sobre una determinada persona sin saber del todo por qué. O sea, cuando compramos un producto, o sea, una botella de agua, seguramente no estemos esperando un determinado sabor o algo diferente a otra agua, pero hubo algo en la campaña que nos hace sentir que la pertenencia a acceder a ese producto nos hace pertenecer a otro espacio, a un grupo determinado. Bueno, está pasando lo mismo con los partidos políticos. Entonces, que se den los cambios a partir de esos esquemas de campañas de mercadotecnia donde ni siquiera se sabe cuáles son hoy día los financiamientos que hacen que esas campañas sean posibles, me parece que nos tiene que llevar a una reflexión un poco más profunda sobre la legitimidad actual de las elecciones en Occidente completo, te diría yo. Me quedo pensando porque es correcto asimilar esas tácticas políticamente para los sectores populares o es trascendente afirmar la determinación de trabajar sobre los contenidos, porque en general cuando uno ve campañas del PT, del peronismo, del kirchnerismo, de Evo Morales, del chavismo, van a los contenidos. Queremos paritarias, planes sociales, reivindicaciones, disminución de la pobreza con planes concretos, mientras que los otros van a lo que vos estás señalando, un diseño superficial de promesas huecas. ¿Habría que tomar ese ejemplo o hay que reafirmar el trabajo sobre el pensamiento de fondo y los contenidos? Y yo creo que es una disyuntiva interesante porque por un lado, vamos a decir, los partidos que proponen gobiernos progresistas no pueden perder sus bases y hacer campañas frías. Claro. Y por otro lado se están perdiendo las elecciones. Lo cierto es que más allá de la estrategia de campaña, evidentemente hay grupos de poder que están dispuestos a realizar acciones
que van por fuera de las campañas, pero que generan un clima determinado. Por eso yo al principio te mencionaba lo de la muerte de Nisman. Todo lo que se creó alrededor de la muerte de Nisman, tranquilamente podríamos llegar a pensar que por lo menos en un 1% de la población influyó. Ese 1%, por el cual también Scioli perdió con Macri, lo podríamos tomar así, en la segunda etapa de su campaña. Entonces, ¿por qué hoy no se hace tanto énfasis sobre la muerte de Nisman como se hizo durante la campaña? Es una pregunta que me parece interesante para hacerse. Evidentemente hoy están detrás de otros factores que intentan hacer caer la imagen positiva de Cristina Fernández como líder político de la oposición, que la semana pasada lanzaron de alguna manera esta frase de Cristina Conducción, ¿no? Abroquelando a grupos políticos importantes, pero no tanto ya con esa causa penal y tan seria que está relacionada con la muerte del fiscal de la causa AMIA. Entonces, evidentemente, se podía mostrar eso en un contexto de campaña, dando a entender que el anterior gobierno tenía alguna relación con eso, pero no escarbar tanto como para llegar a la verdad. Porque cuando hay tiempo hay que ver en qué consiste. El invento del informe de Nisman fue muy fuerte, ¿no? Cualquiera de los investigadores, lo hemos tenido aquí a Lavaqué, a Salinas, te dicen, mirá, eso un diputado bien informado lo barría rápidamente. Pero una cosa es ponerlo superficialmente 15 segundos en una campaña y decir, lo mató porque no quería que hablara, y otra cosa es sentarse, leerlo y entender lo que está diciendo. Sí, evidentemente, así como se usó una especie de miedo durante la campaña, hoy que se están, vamos a decir, aplicando las estrategias de despidos masivos como está en Argentina, de tarifazos con los servicios públicos, ahora hace falta otro condimento un poco más fuerte que yo siento que tiene que ver otra vez con el miedo. O sea, campañas de que ante la efervescencia social pueden pasar determinadas cosas. A mí me llamó mucho la atención el asesinato de estos militares en Paraguay la semana pasada, ¿no? 8 militares que andaban por una zona del norte del país donde supuestamente hay presencia del EPP, del Ejército del Pueblo Paraguayo, y murieron en una explosión y rematados a tiros. Eso le da la legitimidad supuesta ahora al gobierno paraguayo para aplicar un complejo de seguridad sobre todo el país en momentos de que el pueblo paraguayo estaba llegando a una efervescencia social casi de alzamiento contra las políticas del presidente del Paraguay. Pienso en las denuncias de amenazas en la Argentina, pienso en las falsas denuncias de apedreo a funcionarios públicos. Da la sensación que hay sectores liberal conservadores en el poder que necesitan situar la violencia en el campo popular para justificar la represión. Bueno, yo siento que queda cada vez más claro. Si pensamos en los atentados en Francia, no olvidemos de que había un contexto de movilización de los trabajadores franceses que estaba llegando también a un punto muy, pero muy álgido. El país estaba prácticamente parado y de golpe 2 atentados prácticamente seguidos. Discute de otra cosa. Declaración de la guerra por parte de Dolan a Siria, y un estado de emergencia en donde las movilizaciones sociales están limitadas, ¿no?, a ciertos avisos, con ciertas restricciones, por esta excepción de seguridad a través de la posibilidad de nuevos atentados. Vamos ahora a la responsabilidad social. ¿En qué le influyen los medios a usted, pero cuál es la capacidad de decisión que usted tiene?